de la ropa parece alegría como el carnaval. ¿A dónde me iré? ¿De dónde vendrás? A una mujer ya me estará. Regalo una flor que pase y letal a la soledad, a la soledad, a la soledad. Muchísimas gracias. Otro aplauso para que Chicho y Miel nos tengan. Bien. Gracias. Habría que... No sé de quién se sabe. Sí, no sé quién es. No es un tema. Nos vamos preparando para los segundos artistas y tenemos una... Bueno, va a cantar mi hermano, así que... es un invitado especial para mí. Los chicos que estuvieron. Pero resulta que... También, hermano. No, yo no voy a cantar, porque va a estar muy bien acompañado, va a arrancar con una compañera que le dijo, yo quiero cantar, ¿puedo cantar? Y ya estuvieron practicando, así que vamos a arrancar con Mati Chanotti y con Adriana al lado, la compañera de Malvinas Argentinas, que va a cantar unos temazos. Hola a todos. Saludos a Adriana de acá, como Obvio. Bueno, este tema delicado, principalmente les va a parecer un poquito lento, pero escuchen la letra porque se llama Serenata para la Tierra de Uno. Es para todos aquellos que apuestan a quedarse en nuestro país y no se van. ¿Sí? Porque me tienes y me quedo, pero me muero si me voy.
voz no suelta, que esta partida fue grande, ni bien tu voz no suelta, malo fue quererte. No le a tus promesas, no le a tus ni bien tu voz no suelta, ya se lo lleva el viento, ni bien tu voz no suelta, ya se lo lleva el viento. El corazón, cuando me vuela, déjame que me vaya y que con esa muera, déjame que me vaya y que con esa muera. Ahora para cerrar esta parte y arrancar la gran jornada que nos espera, a cantar él, Matías Gianotti. También les quería decir que al dúo que escucharon antes lo pueden encontrar en Instagram, que es dúo, quesillo y miel, para poder seguirlos y seguir disfrutándonos, porque la verdad que estuvieron bárbaros. Así que los dejo con Mati. A mí me dijeron que era un congreso muy particular, yo siempre todas las canciones, entonces viene dentro del repertorio de ver qué canción podría ser para ayudarnos a modelar, ayudar a pensar, ayudar a reflexionar. Y justo dio la casualidad que escribí una canción que se llama Se titula El Reflejo y habla tal vez un poco, creo que me sentí identificado con el congreso, con lo que van a estar trabajando y toda la cuestión histórica, social, económica que ustedes van a estar debatiendo, ¿no? Y pensando. Enciende la memoria de sueños derramados, de penas y de glorias, y tu espejo refleja la locura de lo que somos. Canta una guitarra que vino desde Europa, que se transformó en candombe, que suena rock y a samba, y el espejo refleja la locura. Exportando nuestros pasos, importa
se llamó El Reflejo. Y bueno, acaba recién de salir y bueno, las cuestiones que se dan a conocer acá. Esta jornada, el ICEP es el que se encarga de este tipo de datos, de índices, ¿no? Yo les quería proponer, ya con esto me voy y cierro, porque el arte no solamente tiene cuestiones que están relacionadas con lo económico, lo social, lo político, sino que, bueno, se encarga del amor, el índice del amor, no sé. Entonces, no sé, Te digo, vamos a convocar a vos. No hay índice de amor. el amor, la felicidad, todas estas cuestiones, ¿no? Porque la banda de Evocar ahora es una canción que otra temática, porque vamos a, porque si no todo el día van a estar trabajando este tipo de problemáticas en la. Y el amor donde dejamos, entonces decido hacer esta especie de milonga colombiana que se llama Respiro. Respiro tus ojos y a ver si hoy durante la jornada la cuestión de mirarse y tal vez, ¿por qué no aparezca el amor de la jornada, no? No se mire mucho a mí.
a esta segunda jornada realizada por el CEPSI con la Secretaría de Vinculación Estudiantil y de Innovación Social. Nada, les agradecemos y les damos la bienvenida. Acá hoy día queremos comentarles que, primero que nada, acá al costado, acá al costadito hay un papelógrafo. Queremos invitar a todos los que trajeron intervenciones de la jornada pasada que se puedan acercar, que les puedan pegar. También que para esta jornada se hizo una línea de tiempo con la historia de las mujeres. Invitamos a todos y a todas a poder acercarse y verlo. Y también, para comenzar, queremos saludar a Silvia Salar, que es coordinadora territorial del Libro del Sur. Y también queremos presentar a quienes hoy van a estar compartiendo con nosotros e invitarlos también a que puedan subir al escenario. En primer lugar, Eduardo Gonza, que es investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Deuda Social Argentina en Boca. También a Pilar Arciliano, investigadora del Instituto Rioja. Y a Isaac Grundy, que es director nacional del CEPSI. Bueno, antes de comenzar, queremos recordar que todo lo que es basura, papelitos, recuerden tirarlos en los tachos. También pedimos que puedan poner los celulares en silencio o en vibrador para que todos podamos disfrutar de este encuentro. Y bueno, sin nada más que agregar, le paso la palabra a Isaac Grundy. Muchas gracias. Como en la primera jornada, de verdad es un placer que podamos volver a compartir esta segunda jornada. Llegamos acá siempre con un largo itinerario y obviamente tenemos la expectativa de salir al final del día con conocimientos, con reflexiones que nos van a seguir sirviendo para nuestra militancia cotidiana. Todos los compañeros y compañeras que están acá son militantes comprometidos, cercados, desarrollamos tareas cotidianas todos los días, que la peleamos en la calle, que la peleamos en el barrio, que construimos resistencia, que construimos alternativas, que todos los días estamos buscando cuáles son los caminos para poder llegar a tener en algún momento, estamos seguros que lo vamos a lograr y lo vamos a conseguir, una parte más justa, un país mejor, un país que realmente estemos en otras situaciones. Hoy las reflexiones que vamos a desarrollar están centradas en temas concretos que vienen de nuestra vida cotidiana, con datos y con elementos que nosotros mismos hemos recogido, le hemos preguntado a nuestras familias, a las familias de nuestro barrio, a las familias de las personas que concurren a nuestros eventeros y comedores. Esos datos están dejados en las encuestas que vamos a
tener hoy como punto de partida para hablar, esos datos son datos que nosotros reconstruimos. El enorme valor de lo desarrollamos y lo construimos con nuestras propias manos. Lo reflejamos en información, esa información la sintetizamos y hoy la tenemos ahí como punto de partida para charlar. No pretendemos charlar solamente sobre la situación que vivimos, sino queremos charlar dos cosas más. Una, las causas que producen esa situación, las causas que motivan esa situación. Queremos saber por qué desde hace varias generaciones, incluso nuestra abuela, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros propios hijos e hijas, hoy están viviendo la misma situación y a la situación. ¿Qué estructura, qué motivación, qué modelo es lo que nos lleva a que se genere esa situación? Y la segunda cuestión que queremos charlar es si estamos en condiciones, si hay posibilidades de salir de ese modelo, si hay posibilidades de tener otro modelo de país. Y si hay posibilidades de tener otro modelo de país, que no tenemos dudas de que efectivamente es así, ¿cuáles son los caminos que tenemos que buscar para llegar a ese objetivo, para alcanzar ese horizonte? Ese es el motivo de la reflexión de hoy. Por supuesto, es el inicio, pues la continuidad de una reflexión que todos los días la charlamos, la discutimos entre nosotros, la discutimos en los barrios, la discutimos en los vertederos, la discutimos cada vez que tenemos que ir a una marcha y tenemos que preguntarnos por qué. Porque, de nuevo, esta semana tuvimos que ir a una marcha masiva reclamando cosas que nos habían prometido un montón de veces y cosas que no son nada que ver, sino son simplemente derechos que tenemos y que no son reconocidos. Entonces, hoy el sentido de todo el encuentro, de toda esta jornada, es reflexionar sobre las causas y las posibilidades de salida de las situaciones que vivimos. Contamos con dos contribuciones importantes para el inicio de esta reflexión, que son la compañera Pilar y el compañero Eduardo, que son personas que hace muchos años que vienen trabajando sobre estos temas, que vienen investigando, que vienen estudiando sobre estos temas, y la verdad es que le agradecemos mucho que hoy estén acá con nosotros, ayudándonos justamente con todo lo que ellos saben, aportándonos todo lo que ellos saben para poder avanzar en estas reflexiones que nosotros necesitamos profundizar. Para empezar, vamos a pasar un pequeño video que más o menos dura unos 12 minutos. Es un video muy interesante de un investigador que se llama Bernardo Knitzberg. Pensemos juntos en un tema fundamental para nuestro tiempo histórico y para la economía: el rol del Estado. El Estado es una construcción colectiva en una sociedad democrática, la única en la que queremos. La gente elige líderes políticos, convalida a través de sus demandas, leyes, esas leyes construyen las instituciones, hay una institucionalidad, hay líderes políticos elegidos, hay un balance de poderes, poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, y hay un intercambio permanente entre el Estado y la ciudadanía, hay una
del Estado. El Estado es un representante de la voluntad colectiva. Pero, sin embargo, normalmente te han difundido con enorme facilidad una serie de mitos sobre este tema y han llegado a dominar totalmente la actitud de los ciudadanos durante largos años frente al Estado. Se ha logrado a través de la difusión de las ideas neoliberales, de la enorme cuestionamiento permanente al Estado, en algunos casos con bases reales y en muchos otros casos sesgado ideológicamente, o sea, un prejuicio, un juicio anterior a todo juicio que ya se tiene antes de observar los hechos o las realidades. Se ha logrado transformar el Estado en una especie de ogro que consume a las fuerzas productivas, dicen los liberales, a la sociedad. El Estado le han puesto calificativos en América Latina en la década de los 90, de los 80, cuando tuvieron el control absoluto de la economía, lo llamaban el Estado obeso, el Estado energúmeno, el Estado invasor, y desarrollaron una visión que es la de que lo mejor para toda la gente es el Estado mínimo. O sea, un Estado casi inexistente que se concentre solamente en la función policial y judicial y que se retire de todas las demás áreas. Y casi por descarte, eso ha significado legitimar la idea de que el mercado solucionaría todos los problemas, crearía empleo para todos y que cuanto más se elimine el Estado en el camino del mercado, mejor sería el desarrollo de la economía. Suena bien, ¿no? Lo que pasa es que existe algo que se llama la realidad. La realidad determina que es cierto y que no es cierto. La realidad no convalidó esta serie de prejuicios sobre el Estado. Todos esos estereotipos sobre el Estado fueron destruidos por la realidad. En los países en donde se aplicó la idea de que el libre mercado solo iba a ser todo, en esos países nada de esto funcionó como se suponía que iba a funcionar. Como Argentina en los 90, como Argentina en la dictadura militar, como Brasil en la dictadura militar y en algunos regímenes neoliberales que la siguieron, como Uruguay en la dictadura militar y en regímenes neoliberales que la siguieron, como en Chile durante Pinochet y durante algunos regímenes neoliberales. O sea, el retiro total del Estado de la economía se logró. Fuerza de convencer a gran parte de la población de que este era el camino y de sorprenderla permanentemente con leyes y con decretos que no habían sido avalados mayormente por la opinión pública de ninguna manera ni consultados y que eran oscuros. Y el mercado con poco Estado se logró. América Latina tenía antes de los modelos neoliberales ortodoxos y las dictaduras un Estado que se redujo a la mitad o a la tercera parte. Y resulta que el libre mercado se transformó en todos los lugares de América Latina donde esto se aplicó y en el mundo en general, donde esto se aplicó en un tercer tipo de modelo social, económico-social, que no es el de un lugar donde el Estado
tiene gran peso en la sociedad, o de un lugar donde el libre mercado es lo dominante. Se trata de una tercera cosa, que es un lugar donde los monopolios y los oligopolios en el mercado son dominantes y no hay nadie que los refrene porque el Estado está reducido a Estado mínimo. Y entonces los monopolios y los oligopolios se aprovechan de que unas pocas empresas controlan en cada una de las áreas de la economía los mecanismos principales de producción y de comercialización para imponer su ley sobre la economía. El terreno está minado de mitos propagandísticos que lo que quieren es debilitar al Estado. Ahora, la única forma de Estado es el Estado corrupto, que es uno de los mitos, o el Estado ineficiente, que es otro de los mitos. O sea, el Estado siempre, por definición, para los economistas ortodoxos, ineficiente y corrupto. ¿Y qué tal Noruega, por ejemplo? Recauda más del 60% de lo que las personas ganan, se cobran impuestos. ¿Y qué tal la eficiencia del Estado? Bueno, sin duda es máximo. Ha sido el actor económico de punta que ha permitido a ese país, junto al petróleo, que tiene la mejor gestión petrolera de todo el planeta a través de una empresa pública, Statoil, le ha permitido al mismo tiempo desarrollar una serie de industrias tecnológicas de punta en donde el Estado abrió el camino a la empresa privada. Es una economía mixta, complementaria. ¿Qué tal el Estado sueco, por ejemplo? O el Estado finlandés? Son todos estados de la más alta eficiencia que brindan a los ciudadanos servicios de la más alta calidad permanentemente y que tienen dosis inexistentes o ínfimas totalmente de corrupción. Entonces quiere decir que el Estado puede ser diferente, ¿no? El Estado eficiente significa que está comprometido con la mayoría de la población, no con un interés sectorial. Y entonces su liderazgo trabaja pensando siempre en la mayoría. Entonces cuando se presenta un proyecto de ley al Congreso o se dicta un decreto, ¿es bueno o no es bueno para la mayoría? El Estado puede ser diferente de como lo pintan los neoliberales. O sea, el Estado no es ineficiencia y corrupción por definición. Puede haber un Estado que, como los nórdicos o como algunos de los europeos, alcance altos niveles de eficiencia, total transparencia y que esté bajo control de la opinión pública permanentemente. Para eso hay que hacer permanentemente algo que yo llamo la reforma del Estado. ¿Pero qué tipo de reforma del Estado? Una fue la reforma que hizo Menem, que hicieron las dictaduras militares y que hizo una y otra vez Caballo, que era convertir al Estado en el Estado mínimo. Por ejemplo, la reforma del Estado en tiempo de Menem se despidió a la mitad de todo el personal público, indiscriminadamente. Entonces, y se dio incentivos a los más calificados, a los que eran eficientes, para que se vayan al mercado. Se les pagó para que dejaran el Estado. Entonces se descapitalizó humanamente el Estado. Estamos transformando la economía. El ente nacional de
comunicación. Esto mismo se reprodujo en muchos otros países. Se privatizan las comunicaciones. Y gran parte de los funcionarios de lo que era la unidad reguladora del proceso de privatización y de la implementación del proceso de privatización pasaron a formar parte de las empresas privatizadas. O estaban esperando un momento que iban a formar parte de las empresas privatizadas. Entonces, la connivencia de intereses era total, el conflicto de intereses era total. No hubo supervisión ni control en la implementación del proceso de privatización. Eso se dio en múltiples áreas de la economía y se ha dado en múltiples países. Un Estado débil no puede supervisar adecuadamente el proceso de privatización y implementarlo. El terreno está lleno de mitos. Y yo les estoy sugiriendo que no compren la idea de que el mercado solo lo resuelve todo, porque el mercado no es la competencia perfecta. El mercado son los monopolios y los oligopolios que dictan las leyes. Y dictan los precios de los productos y tratan de que los precios sean los máximos posibles para lucrar económicamente. Les digo que la voluntad colectiva, haciendo cosas por todos, y que en un proceso de transparencia, vigilancia de la opinión pública, incentivar a los funcionarios públicos, todos los estados pueden marchar en la dirección de los estados nórdicos o de Canadá o de Costa Rica, o sea, tener reformas permanentes a favor de la gente, como la ANSES, que logró en 5 años montar el mayor programa social de la historia argentina, la asignación universal por hijo, y hacerlo con la máxima eficiencia y con total transparencia. Sacar de la miseria 3.600.000 niños pobres. Entonces, el Estado no es un accesorio del que hay que desprenderse. El Estado puede ser eficiente, el Estado puede ser transparente, hay que trabajar en esa dirección. Formó parte central de los cambios a favor de la población en los países del UNASUR durante la década del año 2000. No compren más globos inflados cuando les ofrezcan que eliminando al Estado o reduciéndolo al mínimo, piensen lo que hay que hacer es mejorarlo, no eliminarlo, porque si ha dado tanto éxito en los países nórdicos, por algo será. Y lo de reducirlo al mínimo es para que los poderosos se apoderen de todo, un Estado débil lo puedan arrasar. Bueno, avanzamos entonces, empezamos con Eduardo. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a Licenci y a Isaac en particular. Así que yo les voy a presentar una serie de indicadores que son meramente algún reporte, unas aproximaciones a las realidades que en mayor o menor medida podemos estar viviendo cada uno de nosotros. Un poco para hacer historia, yo pertenezco al Observatorio de la Deuda Social. Es un grupo que se formó en la Universidad Católica en el año 2012, después de cuando se empezaba a salir un poco de la crisis del año 2001, que ustedes la vieron bien y algunos efectos que tienen todos los movimientos sociales en la crisis, lo vieron en la sesión pasada. Y era un momento donde se hablaba mucho de una deuda externa, ¿no? Pero no se hablaba de la deuda con respecto a la población o con respecto a la calidad de vida
específicamente fue un grupo para generar indicadores. En el año 2004 ya empezamos con una propia, que yo le voy a presentar mayoritariamente en encuesta, que se realiza todos los años. Y muchas de las cosas que yo les voy a hablar, a veces a los que tenemos más años nos parecen como un déjà vu, ¿no? Estar recordando cosas que no sabemos si pasó, que estamos viviendo por primera vez, ¿no? Porque de vuelta volvemos a estar hablando de lo que son los efectos que trae la deuda en el funcionamiento del Estado, que bien lo marcaba Isaac al comienzo de la presentación del grupo. Así que con esa idea se forma para evidenciar las carencias que pasa la población en general, ¿no? Muchas veces las cosas, todas las cosas no nos pasan directamente a nosotros, o le pasan a nosotros, o puede ser que le pasen a los amigos, ¿no? Pero hay algunas cuestiones que no nos afectan ni a nosotros directamente ni a los más cercanos, entonces eso hay que evidenciarlo, ¿no? Y también evidenciarlo desde a lo que es el sistema político y a lo que es el sistema de los medios de comunicación, ¿no? Como lo que muchas veces vemos que lo que no aparece en los medios no existe, ¿no? O lo que no aparece en las redes no existe. Entonces, tener una tapa de un diario, tener presencia en lo que son las agendas, a través muchas veces de presiones, como tienen que hacer ustedes, en las agencias públicas, y de ahí poder pasar eso a las agencias de la publicación, ¿no? ¿Con qué lo compara uno, ¿no? Básicamente con normativas internacionales, ¿no? Hay derechos internacionales que todos los habitantes del mundo tenemos, hay algunos específicamente que están apuntando a la infancia, a la asignación universal por hijo, que estaban presentando recién en el video, que ustedes conocen muy bien, es algo fundamentalmente protector a la infancia. Y también tenemos leyes propias, constituciones, ¿no? Reglamentaciones, convenios colectivos si hablamos del derecho del trabajo. Pero cuando medimos, que básicamente es ver cómo esos conceptos que muchas veces en lo académico lo construimos como algo muy abstracto, pero cómo hacen carne en lo que es la población, ahí es donde tenemos que poner un límite y decir, bueno, de acá para abajo se está mal y hay que decirlo y hay que publicarlo. Yo les voy a presentar varios indicadores, ¿sí? Todavía no hicimos el de amor, ¿no? que presentaba, que planteaba el autor del principio, sería muy interesante hacer ese. Tenemos uno de la felicidad, que yo no les voy a presentar, ¿no? Porque en última instancia lo que se busca es eso, ¿no? Hay países de los más desarrollados que también tienen índices oficiales de felicidad, porque la felicidad es una cuestión totalmente subjetiva, es como sentimos la vida de forma subjetiva. Algunos de estos indicadores van a ser subjetivos, es decir, de lo que me parece a mí, de lo que me parece a que está contestando, y otros van a ser más de tipo objetivos, ¿no? Por ejemplo, comparar los ingresos de las familias con un nivel adecuado, con una que se llama línea de indigencia, línea de pobreza. Bueno, básicamente, yo recién dije pobreza, la forma más tradicional de medir pobreza en América Latina es a través de los ingresos, ¿no? Estamos avanzando tanto de lo que es la estadística privada como la nuestra, o lo que es también la estadística oficial a través del Instituto Nacional de Estadísticas sin Censo, en medir otras facetas de la pobreza, no solamente por los ingresos, ¿no? Isaac nos comentaba al principio cómo estamos ya unas segundas o terceras generaciones que pasan privaciones, y eso se va acumulando, ¿no? De abuelos a hijos y de hijos a nietos, ¿no? Ya no es solamente una cuestión de ingresos, no me alcanza para comprar lo que necesito, ¿no? Sino que hay diferentes facetas que tienen que ver con la alimentación, cómo se ve afectada, y eso cómo se va acumulando también, y sobre todo si pasa en los primeros años de vida, en lo que es la formación del niño o de la niña. Cuestiones que tienen que ver con la vivienda. Cómo hay que luchar muchas veces para tener una vivienda digna, para conseguir un programa específico que apunte a la construcción o a la refacción o al mantenimiento de la vivienda. El acceso educativo,
lo que es la posibilidad de una inserción y una continuidad en lo que son los trayectos educativos de los niños y de los adolescentes. El acceso a los servicios básicos, lo mínimo que tendría que hacer la conexión al agua de río, ¿no? Y lo que es la conexión a las cloacas, ¿no? Esto ven cómo afecta directamente a la salud, ¿no? Si se va contaminando una lapa de la cual sacamos agua, y muchas veces no con un bombeador muy potente como lo pueden tener algunos barrios cerrados o cárteles, sino con una bomba salvo, ¿no? A veces. El acceso a un mundo ambiental saludable, ¿no? Esta es otra dimensión también, la del medio ambiente, que hay que tenerla muy presente. Nosotros relevamos si hay cercanías a lagunas o aguas estancadas, ¿no? Si hay basurales próximos a la vivienda. Y después lo que es específicamente el empleo y la seguridad social, que eso voy a desarrollar un poco más adelante, pero bueno, el empleo, el trabajo, ¿no? Que sigue siendo esa actividad que es eminentemente humana, que es la única que está generando una riqueza genuina, y que gran parte de lo que son los ingresos de la población siguen proveniendo del mercado de trabajo, independientemente de lo que algunos digan, ¿no? Avanzamos. Con esos 6 ítems podemos generar un conteo de carencias, es decir, bueno, de 6 cosas, ¿cuáles me faltan a mí? ¿A qué porcentaje de la población le faltan 1, 2, 3, 4, 5 carencias? Entonces lo que ven acá es una evolución del año 2010 al año 2021, todavía no tenemos los datos del año 2022. Lo que ven en la base de las columnas, cada columna es un año específico, lo que ven en la base de las columnas es en la parte más azul, la más oscura, los que son pobres y con al menos una carencia. Es decir, una situación de pobreza por ingreso y que además tiene una carencia. Lo que ven con rojo, que son no pobres por ingreso, pero con privaciones no monetarias. Es decir, tienen ingresos suficientes porque puede ser que ese mes, ¿no? Tuvieron un trabajo o algún otro miembro de la familia consiguió un trabajo o pudieron conseguir una changa, pero estructuralmente está mal la situación, ¿no? Que ven que es la parte más grande, la roja. Los que son celestitos, que son poquitos, son pobres por ingresos, sin privaciones no monetarias, ven que son muy pocos. Es decir, casi siempre la pobreza por ingresos viene muy asociada a esa pobreza estructural, ¿no? ¿Por qué? Porque se va dando de décadas, ¿sí? Y con una obviedad total, no es que los argentinos nos turnamos para ser pobres, no hay un sorteo todas las mañanas o todos los meses, sino que hay una continuidad de gran parte de la población. Después van a haber un 20, un 25% que uno lo puede determinar como una pobreza estructural. Y después los naranjas, que son los que ven arriba, que en 2021 son solo el 28% de la población, que no son pobres por ingresos y no tienen ninguna falencia en esas carencias. A grandes rasgos que vemos, una situación de lo más angustiante, que son ese 38,9% en el año 2002, lo de la base, y a eso le sumamos el 27,5% de la población que está en una situación de no pobre por ingresos, pero con privaciones no monetarias. Entonces estamos en más de un 55-56% de la población que es pobre por ingresos o tiene algún tipo de privación. Yo les hablé de esa pobreza estructural, de esa pobreza que se había quedado en gran parte de la población y de la cual es muy difícil salir, independientemente de los diferentes planes económicos, de los diferentes gobiernos, de las diferentes tendencias y formas de ver la economía o de las diferentes interpretaciones. A eso le llamamos la pobreza estructural. Ven que siempre está en valores casi siempre en los últimos años superiores a un 20%. Es decir, ese es el núcleo duro. Son las familias que más necesidades tienen y más difícil de salir, independientemente de los momentos y los ciclos de auge que tienen las economías, ¿no?
Entonces esto nos habla de cómo atrás de eso hay una cuestión estructural de la cual hay que cambiar el lenguaje para poder tener resultados diferentes. Bueno, por supuesto que esto que yo les presenté son promedios generales, ¿sí? Es como cuando vamos a la escuela y tenemos un 6 y después por el otro lado nos sacamos un 8, con el 6 sabemos más o menos por abajo de lo esperado y con el 8 un poquito más, ¿sí? Pero el promedio nos va a quedar un 7, pero algo lo sabemos menos de lo esperado y algo un poquito más y compensamos. La sociedad es así cuando se presentan algunos valores que son generales, que son en promedios, ¿sí? Pero si analizamos según el estrato ocupacional, hay varias formas de cortar esos valores generales, vemos que son totalmente diferentes. Esto es la pobreza estructural, esa que en valores promedios estaba cercana a un 25, un 26%. La línea que ven, la línea que está más abajo, que tiene casi cero, son los estratos medios profesionales, los que son más capacitados, los que pueden tener mejores empleos, ¿sí? Los que tienen más potencialidad de insertarse. Y muchas veces dependiendo de cuestiones del entorno, ¿no? Cuando cruzamos esto por otra variable, vemos que no es lo mismo un profesional que ya viene históricamente de la familia de un sector medio alto, de alguien que está en ascenso y es el primer profesional de la familia, ¿sí? Las redes que tenemos, ¿no? Los que nos ayudan a conseguir trabajo, muchas veces van a potenciar las habilidades que tenemos y otras veces no van a poder potenciarlas. Lo que ven también son los medios no profesionales, que son valores bajos, que están cercanos al 4, al 5%, esa es la línea roja. Y después empiezan valores más elevados, donde se ve que los trabajadores integrados, los que están declarados, los que tienen un trabajo declarado, están en valores que pocas veces llegan al 30%, una vez sola en la crisis del año 2020. ¿Sí? Y lo que ven en la línea más alta son los trabajadores marginales, ¿sí? Los que hacen charlas, los que tienen un programa de empleo como otra prestación, los que tienen mucha alternancia tanto en los ingresos como en las continuaciones laborales. Ahí está el problema central, ¿sí? Y ven cómo a partir del año 2015, 2016, esa línea sube, llegando a la pandemia a un 60%. Eso es el sector, vamos identificando los sectores donde hay que trabajar, donde pasan más penalidades, ¿sí? Bueno, se hablaba antes de lo que es el Estado, ¿no? Lo que uno puede analizar bien son los efectos de lo que es la transferencia del Estado, de los programas del Estado, en lo que son los indicadores, ¿sí? Acá lo que se trata de analizar, estos son valores para el año 2020, pero si lo hacemos 2021 se va a marcar un poco más, y lo hacemos 2022 se va a marcar un poco más, de por qué tienen que existir las transferencias y las ayudas del Estado, los programas, ya sean de empleo o programas por contraprestación, pero no laborales como la asignación universal público. Los valores actuales son cercanos a ese nivel de indigencia de 9,8%, que es lo que ven en rojo en la columna, en la primera columna que está en rojo. Si se sacara lo que es la tarjeta alimentaria de ese momento, del 9% se pasaría al 11,3%. Los IFE que se transfirieron, el ingreso familiar de emergencia que se transfirió en el año 2020, si no estaba el IFE, se hubiera elevado a un 8,2%. ¿Sí? Y si se sacaban todos los subsidios para hacer un poco más rápida la presentación, se hubiera llegado a una tasa de indigencia del 27% de la población. Esto marca la necesidad, ¿sí?, de que continúen las ayudas y la transferencia que hace el Estado. Pero es que a pesar de la transferencia, tanto en ese momento 2020 como en la actualidad, uno de cada 10 argentinos, los ingresos familiares no le alcanzaron para los gastos de alimentación. Sí. Y si hablamos de vivir en forma digna, ¿no?, de no solamente pensar en la alimentación, sino de pensar en todo lo que necesita una familia para vivir,
incluyendo comprar los útiles para los chicos al colegio, los gastos de traslado, ¿no? Reponer la ropa que se rompe, algún gasto de diversión, ¿no? Eso estamos hablando de la indigencia, cuando escuchan de la pobreza, cuando escuchan de qué parte de la población está en una situación de pobreza, se habla de vivir en forma digna, según un país determinado y un momento histórico determinado. Con valores de un 44,7% en 2020, del 45% de situación en población, de situación de pobreza. Si se sacan todos los subsidios del Estado, las transferencias del Estado, por supuesto que muchas de esas son contraprestaciones laborales, del 44 se aumentaría a un 53%. ¿Sí? Otra cosa que podemos concluir de esto es que es necesario, si no la pobreza sería mucho mayor, ¿sí? Pero que a pesar de las transferencias del Estado, ¿sí?, del esfuerzo que también hace toda la sociedad, no alcanzan esas transferencias para vivir en una forma digna. Les comentaba al principio cómo la calidad de vida de las personas, ¿sí?, depende de la situación del escenario laboral, ¿no? Históricamente en Argentina los ingresos, el volumen de dinero que recibimos las familias, históricamente, un 85% provenía del mercado del trabajo, y un 15% de unos ingresos no laborales, que son tanto jubilaciones, pensiones, sean contributivas o no contributivas. La necesidad de la población de recibir más ayuda, ¿sí?, sobre todo por una ineficiencia que fue desarrollándose en la economía y en el mercado del trabajo, ¿sí? Lo que apareció muy claramente, y lo mostraban las placas anteriores, es que el mercado de trabajo ya no es un buen distribuidor de recursos en la población. Por eso hay que poner todo el esfuerzo en pensar, bueno, ¿qué vuelta le damos a esto? ¿No? Como para hacer otras cosas para que pasen cosas diferentes de las que están pasando actualmente. Entonces es muy importante ver el escenario laboral. Lo que tienen acá es una evolución del año 2010 al año 2021. Esto lo que se les está clasificando es a las personas según indicadores o particularidades en el mercado de trabajo. En la parte, en la base de cada una de las columnas, cada columna representa un año, en la base tienen el empleo de calidad, ¿sí? En terminología de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, se denomina empleo decente, por una traducción que no fue de lo más brillante, ¿no? Pero no que haya empleos decentes y empleos indecentes, ¿no? Sino que es un empleo digno con respecto a la calidad, ¿sí? Un empleo protegido, ¿sí? Un empleo que tiene todos los derechos, ¿sí? Y ahí llegamos solamente en el año 2021 un 42% de la población, ¿sí? Y ven que eso se mantiene bastante, relativamente estable, ¿sí? En el 2020 aumentó un poco al 43,7%, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dio una pérdida de trabajo, una salida del mercado laboral que muchos de ustedes lo deben haber sufrido, de no poder trabajar directamente, ni tampoco poder salir a buscar trabajo por la cuarentena y la pandemia. Lo que tenemos también es cerca de un 30%, medianamente constante en toda la serie, 3 de cada 10 trabajadores que están precarizados, que tienen empleo con continuidad, pero están trabajando sin figurar en el sistema de seguridad social. Y después, sostenidamente, y llegando en los últimos años a casi un 20%, lo que es un subempleo inestable, que es muy fácil de entender para nosotros, es hacer una changa, ¿sí? Es tener un programa de empleo con contraprestación, ¿sí? Es tener un empleo muy a corto plazo y por un ingreso horario muy bajo. Pero ven que hay un 20%, 2 de cada 10 trabajadores que están en esa situación y en forma muy sostenida en el tiempo. Y si analizamos esto varios años para atrás, también van a ver cómo nos alteran, ¿sí? Y después, el 9,1% que ven en el año 2002, que es la desocupación abierta. Los que directamente no consiguen un trabajo, o no consiguen un trabajo según las expectativas que tienen, o no consiguen un trabajo según lo que pueden hacer.
¿sí? Porque lo que hay que tener en cuenta también es que muchas veces no hay un sistema, y sobre todo un sistema del Estado, que proteja a los niños, que dé un cuidado, que las tareas de cuidado y cómo van a aparecer después en las placas dependen evidentemente de las mujeres, que muchas veces no pueden salir a trabajar aunque quieran por esas actividades de cuidado. Bueno, acá las clasificaciones estas generales del cuadro anterior, del gráfico anterior, están según diferentes variables de corte. En lo primero, las dos columnas primeras, la primera para la mujer, la segunda para los varones. Ahí se ve también la desigualdad en el mercado de trabajo que sufren las mujeres. Ven que la tasa de desocupación abierta en los varones es del 5,9%, en las mujeres es del 13,4%. Muy limitadas también en las posibilidades de conseguir trabajo por las limitaciones y por un sistema y el Estado que no puede armar o no quiere armar un sistema de cuidado suficiente, que muchas veces tiene que recaer eso en las familias, en las amistades o en las organizaciones de base que organizan los sistemas de cuidado. Como las mujeres también tienen un menor empleo pleno, solamente del 35% comparado con los varones que tienen un 46%, ¿no? Y también tienen un subempleo inestable mayor, el 20% comparado con el 18%. Después la situación de pobre o no pobre, según esa clasificación de ingresos, ¿no? Cuando no se es pobre, cuando la familia tiene los ingresos suficientes como para vivir en forma digna, según lo que es esa clasificación, el empleo de calidad es más de la mitad de la población, pero solamente es el 17% de lo que son de los trabajadores de las familias en situación de pobreza. Y las desocupaciones son marcadamente, ¿no? Solo 4,6% de la desocupación en los hogares no pobres y el 18,7% en los hogares pobres. Sí. Bien. Otra pregunta que podemos hacernos ¿es lo mismo trabajar como asalariado, tener un patrón que a uno le da trabajo, un empleador que le da trabajo, o trabajar por cuenta propia? ¿Sí? Y sobre todo que los arquetipos de trabajar por cuenta propia no es el cuentapropismo o el mito emprendedor que a veces vemos en las películas o en las publicidades o en algunas políticas específicas de empleo, ¿no? Sino que también el trabajo por cuenta propia, básicamente, muchas veces un sector refugio, ¿sí? Es intentarse un trabajo, es no conseguir un trabajo asalariado y conseguir algo para venderlo, ¿sí? Es hacer la contraprestación en la organización de base, es hacer las actividades de reciclado, de residuos, ¿no? Es limpiar parabrisas en una esquina. Ven que ahí es muy heterogéneo, pero básicamente hay un corte muy grande en ser asalariado y no ser asalariado. Porque a partir de la década del 90, a partir de otros roles que fue tomando el Estado, se hizo más heterogéneo, se hizo más dispar. Tuvo que aparecer ese no encontrar un trabajo me tengo que jubilar, ¿no? Siempre viendo esta serie 2010-2021, pero vemos directamente los datos del 2021. Los trabajadores que no participan en el sistema de seguridad social, cuando uno los toma globalmente, son el 47%. No participar en el sistema de seguridad social, ¿qué quiere decir? No me estoy haciendo los aportes para el futuro, no me jubilo, ¿sí? No contribuyo ni mi empleador, si estoy asalariado, ni yo como trabajador por cuenta propia, a lo que son los fondos que se van a necesitar para pagarle a los jubilados actuales, ¿no? En un sistema que me repaga, ¿sí? No tengo una obra social y solamente tengo ante la necesidad de la salud mía y de mi familia ir al hospital público, ¿sí? No tengo un sistema de protección de riesgo de trabajo, ¿no? Si pierdo el día porque no puedo ir a trabajar, no tengo ingresos. A nivel global es el 47%, en los trabajadores asalariados cerca del 30%, 3 de cada 10, pero son el 75, 7 de cada 10 trabajadores por cuenta propia no participan del sistema de seguridad social y hay muchos derechos
de ese trabajo decente del que denomina la OIT que se vulnerados. Hablábamos de los sectores, hace un rato escuchábamos de los roles del Estado. Esta es una evolución de lo que es la clasificación de los trabajadores en una estructura social, ¿no? Y esto es lo que se vio muy alterado y es una de las cuestiones principales, de las más difíciles de resolver en la Argentina. ¿Cómo tenemos la mitad de los trabajadores, el 49,8%, en un sector microinformal de la economía, en un sector que tiene baja productividad, en un sector que también es heterogéneo, pero lo que tenemos ahí mayoritariamente son muchos trabajadores de ese 49,8% que tienen que trabajar en actividades de cuenta propia, de inventarse un trabajo, de un empleo refugio, ¿sí? Con ingresos muy bajos, en establecimientos muy chicos. Solamente cerca de un 35% de los trabajadores ocupados está en un sector formal de la economía, un sector que tiene posibilidad de agremiarse, que tiene una actividad sindical, que tiene los derechos que les da la ley, que tiene las posibilidades también de una actualización de sus ingresos, de sus salarios, sobre todo en estos momentos de inflación tan altas. Y cuando digo en estos momentos es casi un chiste, porque en Argentina históricamente tenemos elevados niveles de inflación que van carcomiendo el ingreso y la calidad de vida de los trabajadores. Y después nos queda un 15% que es los empleados del Estado, tanto municipales, provinciales o nacionales. Yo les comentaba que este es el problema más serio, esa ruptura en la estructura productiva, ¿no? Cómo tenemos empresas de alta calidad en el país y muchísimas empresas de muy baja calidad, de muy baja productividad, y cómo la calidad del trabajo, ¿no?, es muy diferente según en qué sector me pude ocupar, ¿no? Hablábamos que la disparidad, ¿no?, de los efectos, esto es como siempre la serie del 2010 al 2020, y uno puede identificar qué porcentaje de los ocupados tienen un empleo de baja calidad, ¿no? Básicamente por lo que es el aporte al sistema de seguridad social, que es el indicador principal, como de los ingresos horarios que son muy bajos, ¿no? A nivel global, la mitad de los trabajadores, el 50,8% del año 2020, está en esa situación. En lo que son los empleados del sector público, solamente 1 de cada 10, o porque tiene una contratación facturando, ¿no?, o porque en realidad es empleado del Estado, pero está haciendo una contraprestación a través del programa, ¿no? Cuando hablamos del sector formal de la economía, solamente un 15%. Y cuando hablamos de ese sector microinformal, en el cual están ocupados la mitad de los trabajadores, más de 7 de cada 10 no tienen un empleo de calidad. Esa es otra de las cuestiones centrales, una de las cuestiones clásicas. Y bueno, como siempre terminamos hablando de plata, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo necesitamos para vivir? Lo necesitamos para comer, para comprar las cosas, para subsistir, ¿no? Lo que ven acá es el promedio de los ingresos de los trabajadores desde el año 2010 al año 2021. La línea que ven en negro, que está en el medio, independientemente de que puedan ver los numeritos o no, lo más alarmante es cómo esa línea va bajando, ¿no?, con el tiempo, ¿no?, cómo va descendiendo la capacidad de compra. Por supuesto que estos valores están deflacionados al año 2021, pero hay una tendencia a la baja que es constante, de pérdida de poder adquisitivo, ¿no?, que lo vemos lamentablemente cada día o cada semana cuando uno va al almacén. Y después vemos 3 líneas, 2 que son muy parecidas a las de más arriba, que hasta se copian un poquito, ¿sí? La gris, que es la del sector formal de la economía, esa parte de la estructura productiva que yo le decía de calidad, y la celeste, que es la del sector público, muy parecida a las evoluciones y las alturas que están tomando.
Lo alarmante es la línea roja, ¿no? La que está más abajo, la que marca un descenso, que es la de el promedio de ingresos de los trabajadores del sector microinformal. ¿Sí? No solamente que está muy por abajo del resto, ¿sí? Sino que también tiene un descenso muy marcado. Esas son las diversidades de ingresos y de ahí vienen todos los cálculos y el impacto que tiene también de lo que es la situación de la pobreza. Cuando uno analiza los jóvenes, tienen un particular escenario, hay una problemática específica que todos conocemos con respecto a los jóvenes, que ustedes también la deben vivir en sus familias, en sus barrios, lo ven constantemente. Como los jóvenes en todos los países del mundo tienen más inconvenientes en las inserciones de calidad en el mercado de trabajo, pero lo tienen más todavía en los mercados de trabajo precarizados como el de Argentina y el de muchos países de América Latina. Entonces, aquí están clasificados los jóvenes, tomándolos de 18 a 24 años, una serie que va del 2017 al 2021, si vemos la del 2021. El 48%, casi la mitad, terminó el terciario o el universitario o sigue estudiando. Eso es un dato positivo, ¿sí? Que la mitad sigan estudiando, por lo menos la mitad. ¿Sí? Habla de la integración que muchas veces logra el sistema educacional en Argentina, ¿sí? Que sigue siendo relativamente bueno al resto de América Latina, pero va marcando como una decadencia también, históricamente fue la calidad en América Latina. Trato de ponerles una luna, ¿no? Para que se exprima. ¿Sí? No estudian, pero trabajan el 25% de los jóvenes, es decir, ya dejaron de estudiar, están trabajando. No estudian, no trabajan, pero buscan trabajo el 11,6%. Y después el dato que muchas veces circula en los medios, y es un dato preocupante, el 14,8% en el año 2021 no estudiaba, no trabajaba y no buscaba trabajo, en una situación entre los 18 y los 24 años. ¿Sí? Ahora, cuando analizamos esos varones y mujeres, también encontramos un poco la explicación de eso, ¿no? Estas son las mismas series, pero a la izquierda de los varones, a la derecha de las mujeres. Solamente el 10%, uno de cada 10 varones de 18 a 24 años no estudian, no trabajan y buscan trabajo. ¿Sí? Pero son casi el 20% de las mujeres. Y esto replica mucho con las actividades de cuidado de las que yo les comentaba hace unos momentos y que es muy conocida posiblemente por ustedes. Cómo tienen que cuidar a los niños, que no hay un sistema de cuidados, ¿no?, eficiente del Estado, muchas veces a los hermanos, ¿sí? Algún adulto mayor, una persona con discapacidad que puede estar en el hogar, ¿sí? En el hogar o no en el hogar muchas veces, ¿no? Y después, como otra cuestión positiva con respecto al escenario de las mujeres, que tiene tantas cuestiones negativas, pero ven como los trayectos educativos, ¿no?, continúan más en los trayectos educativos. Solamente el 42% de los varones a esa edad había terminado, ¿no?, los estudios terciarios y universitarios, y sí el 54% de las mujeres. Y solamente no estudia, no trabaja, pero busca trabajo el 12% de los varones y el 10% de las mujeres. ¿Sí? Lo que nos habla de esto de que como las mujeres tienen niveles educativos más elevados que los varones, pero les sigue siendo muy complejo la inserción laboral y sobre todo en los empleos de calidad, ¿no? Hay segregaciones con respecto al mercado de trabajo femenino, de lo que hacen las mujeres, a nivel horizontal, ¿sí?, de cómo algunos trabajos están muy particularizados, ¿no?, con un sesgo en la selección de que sean varones, ¿no? Y después una cuestión de que en otros casos que no pueden subir lo suficientemente rápido, ¿no? Entonces se habla muchas veces de un techo de cristal, de lugares que no pueden llegar, ¿no? Un laberinto para llegar para arriba, con un techo pegajoso que les impide tener mayores responsabilidades en las empresas. Bueno, para cerrar, a nivel global,
si en 2021 los indicadores, tanto estos como los otros que nosotros generamos, pero esto es una selección, siguen en valores elevados y alarmantes, ¿no? La pandemia lo que hizo fue agravar algunos de estos indicadores de cara a las poblaciones vulnerables, en una situación más vulnerable todavía, de la cual tenemos que pensar mucho cómo se sale, ¿no? Para que sea armado eso de una forma que sea sustentable, ¿no? Lo que tenemos que también pensar es cómo hacemos cosas que sean sustentables, que no sean solo de muy corto plazo. Cómo las brechas siguen existiendo, ¿no? Las desigualdades suelen presentar algunas de varones y mujeres según el estrato socioeconómico del hogar, según el estrato ocupacional, ¿sí? Pero muchas desigualdades siguen muy marcadas a través del tiempo, a pesar de que los promedios generales algunas veces mejoraron. Y después a nivel país que necesitaríamos que es un poco las construcciones y lo que ustedes tienen que ir pensando en la jornada de hoy, ¿no? Básicamente mayores responsabilidades de lo que son los dirigentes, de la dirigencia, y no solamente del sistema político, porque con el sistema político no alcanza, ¿no? Sino también una toma de conciencia de que tenemos que hacer cosas diferentes, ¿sí? Que hay que producir más, ¿sí? Que tenemos que generar más riqueza y que hay que reorientar bien esas cuestiones de los redireccionamientos y la reinversión de la riqueza. Y tener muy en cuenta lo que es el desarrollo de la economía social, ¿no? En la cual están ocupados el 20% de los trabajadores y gran parte de ustedes están ocupados también en ese sector. Así que bueno, muchas gracias. Gracias Eduardo. Y entonces le damos la palabra a... Ahí va. Bueno, ¿se escucha? Estamos todos un poco pegando a esto por todos lados. Bueno, quería dar la presentación de Eduardo para sintetizar un poco. Sé que si no la mañana se hace larga y hay que ir a comisiones y a discutir, y la parte tal vez más, ¿no?, interesante. Primero agradecer a Isaac, agradecer espera, sacarme los cachos y la presentación, la primera, yo te aviso. La voy a minimizar. Efecto sorpresa. Agradecer a Isaac, a Isaac la invitación. Es un placer estar acá. Está buenísimo en la Universidad de Buenos Aires. Ahora las puertas se tienen. Felicitaciones también a la organización y a la universidad, porque no frecuente, no es tan frecuente. Efectivamente, yo soy investigadora del CONICET, o sea, soy investigadora del Estado argentino. En esta facultad, en la Facultad de Ciencias Sociales, y todo lo que, digamos, las ideas que quería compartir, por tratar de ser breve, están vinculadas con trabajo en equipo, no es algo individual, es un trabajo de un colectivo de compañeras y compañeros de la Universidad de Buenos Aires que produce hace bastante tiempo ya información y investigaciones sobre el campo de la amplia política social. Particularmente a mí me interesa detenerme más en cuestiones de lo que va a ser una de las comisiones, que tengo acá, de hecho, el machete, de ingresos y trabajo, de la discusión que van a tener posteriormente, pero entendiendo el campo de las políticas sociales no dotado a esto, porque esto es el campo que parece tener más protagonismo en la escena pública, en los medios de comunicación, en las conversaciones más virulentas que enfrentamos todos los días, pero sin embargo que es un campo de la amplia política social. Decía, en realidad hace más o menos 20 años que trabajamos en este espacio de universidad pública y la idea es, como conversamos siempre, que esto pueda circular, que lo que hace el campo de la universidad sirva para algo, para decirlo de alguna manera más colegial. A mí me interesa, como decía recién, reponer algunas ideas, a ver si después sirve, y llevar mis ideas del trabajo posterior, del trabajo en comisiones, de este tema, del tema de las transferencias. Recién Eduardo nos marcaba la importancia de la incidencia de las transferencias en temas de la pobreza, la indigencia, en disminuir claramente lo que sin transferencia, o sea, sin transferencia sería mucho peor, ¿no? Más allá de lo mejorable, lo perfectible, los errores que tengan las transferencias, etc. Y decía yo recién, es un
un campo violento, es un campo que genera controversias en las mesas familiares, en las mesas de los amigos, en la calle y en los medios de comunicación, tema que no es menor y todavía lo estamos viendo permanentemente. Copan la escena, ¿no? Copan la escena. Y a mí me interesa traer este tema de discusión, particularmente, además porque nos atraviesa a diario, porque tiene que ver con un tema central para la política social en democracia, que es la discusión sobre la legitimidad de la política social. Es decir, de qué manera se hace que eso que se llama, en este caso, transferencias, sean de alguna manera digeribles para el conjunto de la sociedad. Y este es un tema central y que en estos días el instituto está bien instalado públicamente. Es un tema central en sociedades de mercado, recién Eduardo nos mostraba cómo la mayor parte de la población, ya diríamos, no puede asegurar los ingresos por parte del mercado formal de trabajo asalariado, ese formato histórico de la Argentina, bueno, por lo pronto no está, esa figurita no está. Y efectivamente las transferencias son necesarias para consumir, para tener plata, para consumir distintas cosas, para el bienestar en general, ¿no? Para el bienestar de las personas, y también son un mecanismo central de estabilización del conflicto social. Digamos que acá no se trata ni de decirlo, porque son actores claves en esa discusión. De lo que nosotros hablamos cuando hablamos de ingreso y trabajo, me parece que la discusión, para mí central, y después las otras comisiones y grupos que también son centrales, pero me toca muy de cerca, es el desacople. Me parece que la idea del desacople es la más gráfica para que nosotros podamos ponernos de acuerdo en qué es lo que está pasando. Efectivamente, digamos, lo escuchaba recién a Alejandro Pérez para unas apreciaciones. En el caso argentino, más allá de la década de los 90 y todo lo que hemos construido sobre la década de los 90, digamos, no estamos actualmente hablando de un retiro del Estado, ¿no? Estamos hablando de un Estado que incluso invierte un montón de gasto público social en materia de prestaciones y sin embargo no alcanza, ¿no? No estamos necesariamente hablando de un retiro, incluso pensamos en una mirada del Estado, de una mirada muy diversa, hay rostros muy presentes del Estado, hay rostros punitivos todos los días y rostros prestacionales del Estado también, son un Estado social y un Estado punitivo a la vez. En todo caso, lo que ha pasado en estos últimos años, en estos últimos 15 años, más o menos, es readaptaciones del Estado. Entonces, en estas readaptaciones están vinculadas con pensar un Estado cuya política social central descansaba en el trabajo asalariado formal a repensarse por completo y ver qué se hace. Entonces, ¿qué se hace cuando esa sociedad que llamamos trabajista? Bueno, trabajista en tanto empleo formal, digo, no digo que no me resta, o sea, trabajo, eso creo que acá ya está saldada esa discusión y no quiero detener. Pero, ¿qué sucede? Cuando ese mercado de trabajo no incluye, cuando no incluye el mercado de manera formal, dando todos los derechos que recién nos planteaba Eduardo con tanta claridad, cuando lo que se crea empleo, pero se crea empleo de baja calidad, cuando incluso los trabajadores formales son pobres, o sea, la figura de los trabajadores y trabajadoras pobres que también es un tema central, o sea, que ni siquiera lo formal es la garantía, aunque lo entiendo que marca clarísimo la diferencia, pero que estamos en una sociedad donde el valor trabajista, ¿no? El valor trabajista entendido sobre todo en cuanto a empleo, es central todavía para estructurar gran parte de la discusión pública, el entramado de la política social. Y esta insistencia en el trabajo, en ese formato, no hace más que generar de alguna manera mayor desigualdad y mayor vectores de desigualdad. En este sentido, recién Eduardo traía las juventudes. Cuando yo empezaba incluso a estudiar el campo de la política social 20 años atrás, las juventudes no eran el campo de la política social. Las juventudes era la discusión sobre la recreación, lo cultural, los consumos indebidos. Pero el tema de la juventud se convierte en un sujeto de la política social en los últimos años, dándonos otra cartografía de los mismos. Lo mismo con personas que tienen un montón de credenciales educativas, pero sin embargo no consiguen trabajos acorde a las expectativas que tienen con los estudios, las credenciales educativas, etc. Entonces acá, digamos, frente a este escenario de un esquema de política social que históricamente descansaba en suponer gente con trabajos asalariados formales, como ese esquema se mueve, como que ese mercado de trabajo no está, y por lo pronto, más allá de lo que suceda a mediano plazo, es este escenario que tenemos, el escenario que nos deprimía más Eduardo, pero que ya cotidianamente se atraviesan y se ve. Las preguntas que se hace el Estado es, bueno, ¿a quién se le da entonces ingresos por fuera de este mercado de trabajo formal? ¿Quién merece
y ahí voy a retomar una palabra que es central para la discusión después, digamos, y es central para la política social argentina, bueno, mundial, ya que nos traía de los países escandinavos, CRISPR, que siempre es como el lugar. ¿A quién se da? ¿A quién se da? ¿Quién es merecedor? ¿Hasta cuándo es merecedor? Este es un tema central. Ahora, ¿hasta cuándo? Toda la vida se le va a dar una preocupación pública de toda la vida vamos a mantener transferencias, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es el monto que se da? Porque ahí empiezan después el actor mercado, ¿no? Diciendo si se paga mucho no hay nadie que quiera trabajar, y todas las discusiones del desincentivo al trabajo están hace 25 años en la Argentina. Eduardo comenzó la presentación diciendo que hay cosas que parecen como de déjà vu. Hay temas en este tema que es lo mismo de antes de que pase jefe, lo mismo es trabajar. O sea, en la investigación argentina esto se ve clarísimo. Hay discusiones que salen absolutamente, ya sea que miremos los dirigentes o sea que miremos el campo digamos, del entramado asociativo, hay temas que son muy constantes. ¿A cambio de qué? Es la otra pregunta. ¿A cambio de qué? Ahí nos aparece todo el mundo entero de las condicionalidades, las contraprestaciones que todos seguramente atravesarán en lo cotidiano. Es decir, son preguntas centrales, recurrentes, que se reponen. ¿Qué hizo el Estado? Para decirlo muy simplemente. ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué supo hacer? Yo no tengo una idea de qué debería hacer el Estado, pero digo, en ese caso de la estrategia política, que después va a discutirse acá, son actores acá, las crisis políticas, o sea que no es un problema dejar la pelota picando, porque es parte de la identidad de este espacio. ¿Qué supo hacer? Bueno, efectivamente supo hacer un montón, una bocha, en términos de niños, niñas, adolescentes y de viejos y viejas, ¿no? Digamos, o sea, lo digo casi, no voy a decir adulto mayor, digo mundo de las vejeces. Efectivamente cubrió un campo inmenso de transferencias, jubilaciones, pensiones, y cubrió un campo inmenso de asignaciones. Ahora, ¿cómo lo hizo? Bueno, eso está bien, nos podemos entrar en el y digamos, lo hizo de una manera particular. Hay un viejo trabajo de un profesor, Eduardo Busquero, que decía, bueno, Argentina estaba armando ya en esa época, hace muchos años, un esquema de todo central, pero habitaciones de distinto confort. Efectivamente, van entrando, digamos, las personas masivamente entran a cobrar asignaciones o a cobrar jubilaciones con esquemas diferentes, con un esquema de dos cabezas, con un esquema bifronte, ¿no? Con un esquema donde efectivamente hay algunas prestaciones que tienen algunas características, que tienen algunas exigencias, ¿no? Como las condicionalidades de la UH, que no las tienen los que van a cobrar las asignaciones de trabajo formal, las asignaciones familiares, con distintas prestaciones, con distintos montos, lo mismo para las jubilaciones, ¿no? Si entran por la PUAM, si entran por la moratoria, si entran por la otra. Es decir, todo un sistema súper masivo, un 10 argentina, ¿no? Masividad en cobertura, pero una efectiva fragmentación significativa de prestaciones, ¿no? Fragmentación significativa. Y con, digamos ahí, un protagonismo central, un organismo que yo creo que es parte de la discusión, que me interesa tirar la pelota para después escuchar las opiniones, las vivencias, etc. Un organismo central que se coloca como protagónico para todos los que estudiamos política social y para la vida de las personas, que es ANSES, con muchas particularidades, un organismo muy particular, históricamente pensado, residualmente y luego para las jubilaciones y pensiones, y de golpe la estrella de la política social argentina. Y ahora después voy a mencionar algo sobre eso. En niños y en viejos y viejas, digamos, este es el panorama. Gran cobertura, todavía exclusiones, sí, todavía se siguen peleando las asignaciones para las personas privadas de libertad, todavía se siguen peleando para los pies y cuidados parentales, digamos, hay una discusión todavía, sí, pero hay gran cobertura. El problema más central, creo que la discusión hoy en una de las propuestas del encuentro de hoy, tiene que ver con lo que se llama técnicamente edades activas, ¿no? Que son las personas, lo traduzco de la estadística pública, en edad de trabajar. En edad de trabajar, ¿no? Que son las personas entre 18 y 65 años a las que efectivamente se les pide, ¿no? Se supone que pueden estar trabajando. Y ahí efectivamente, digamos, aparece otro actor, y este es actor central en los últimos años, el Ministerio de Desarrollo Social, antes el Ministerio de Trabajo, y esto tampoco me parece un dato menor, con intervenciones más episódicas, ¿no? Con intervenciones que son mucho más episódicas, y últimamente con un rol central también de ANSES en este campo, que no era que se debía, ANSES que ya lo que se debía, ANSES
ANSES tenía en todo caso las asignaciones familiares, y ahora también disputa hace tiempo, la pandemia fue un momento central para esto, el mundo de las transferencias en las edades activas. Y cuando digo lo disputa, digo porque lo disputa con un discurso central, descansando en sus eficiencias, ¿no? Descansando el mismo que lo nombrarían como un espacio de eficiencia, ¿no? Un espacio de estos organismos que pueden pagar con un botón 22 millones de prestaciones mensuales, un carácter automático de las prestaciones, entre comillas, me pongo 53 comillitas, y con un esquema que, además de manejar grandes magnitudes que no maneja el desarrollo social, por cierto, con un esquema que se propone como desintermediarizado, es decir, prescindiendo todas las intermediarias. Ese es el gran problema, por hoy aparentemente, ¿no? De la política social, lo que vemos como circular en el discurso público. Digo, me parece que no es menor, me parece que este es el tema que se viene cada vez más. El rol, o digamos, la disputa por las prestaciones de un formato como desarrollo a un formato como ANSES. Más allá de esto, a las edades activas en general, todos los programas que hemos tenido en la Argentina en edades activas han sido programas con una base fuertemente familiarista, es decir, donde en general se ha hablado a la familia, y ahí se ve una de las incompatibilidades, que es como un laberinto, ¿no? El laberinto de las incompatibilidades. Antes hemos tenido fuertes programas maternalistas, ¿no? Con foco en las mujeres en tanto madres, eso ha sido un tema central, y con exigencias, contraprestaciones, condicionalidades, que ese no sería un tema, el tema es el carácter punitivo también en muchas de las exigencias por parte del Estado. Esa es otra discusión. Y con el nuevo tema de los bonos, que es un tema central también para la discusión del trabajo de ingreso. ¿Cómo hacer en un contexto inflacionario para mantener ese nivel de poder adquisitivo de las prestaciones sin que se nos caiga, digamos, todo el poder adquisitivo? Con bonos. Y hemos tenido la transformación central. Entonces, cuando pensamos en la discusión de ingresos y trabajo y las estrategias políticas, claro, estamos pensando en año 97, 197.000 personas cobrando plan trabajar, y luego pasando con las escalas de un momento pandémico como 9 millones o 1 millón y pico en los programas potencial trabajo. Estamos hablando de magnitudes que en vez de esta discusión de lo transitorio, de la emergencia que en Argentina se repone permanentemente, en vez de mientras tanto han venido para quedarse. Y esta es la principal transformación de la política social argentina. Cuando empiezan todos estos programas, son pensados en la transitoriedad. Hemos llamado a estos programas los programas de mientras tanto. Hoy por hoy, digo, yo no tengo la capacidad de vuelo para manejar magnitudes, no lo voy a limitar, pero digamos, aproximadamente 3,5 millones, un poco más, 3.900.000 de personas cobran, digamos, hay asignaciones universales por hijo, es lo mismo que asignaciones familiares. Quiero decir que el esquema, ¿no? El esquema de lo llamado contributivo, de lo no contributivo, o de lo formal es más o menos lo mismo. La UH y el resto de los programas lo mismo. Digo, las magnitudes nos van indicando justamente que en vez de ir a la baja, vamos a la alza, y obviamente, entre otras cosas, con el accionar de los movimientos y de las organizaciones. Atendiendo entonces a esta cuestión, a esta discusión de la legitimidad que yo planteaba al principio, y de cómo la política social arma, ¿no? Cómo la política social construye un orden político, un orden moral, cómo la política social, en definitiva la política social estatal, pensando, construye el discurso público sobre aquello que está habilitado, no habilitado, sobre aquello que es legítimo, que no es legítimo. Hoy lo estamos viendo permanentemente a través de la construcción política de las denuncias en los programas sociales. Y en este sentido, en términos de esta discusión de la legitimidad, efectivamente hay yo llamaría dos objeciones, y con esto trato de ir cerrando la discusión. Dos objeciones centrales. Y ahí sí voy a pedir al compañero que me pase la filmina. Una es la objeción que yo voy a llamar, digamos acá, la objeción trabajista. Es decir, ¿qué tenemos en el debate público? Bueno, primero tenemos 80 carteles, esto lo deben vivir cotidianamente, la experiencia personal, vital, asociativa, la cantidad de memes sobre el tema de la balanza y los programas sociales. No creo que yo no te voy a decir nada, creo que eso es cotidiano. Pero me interesa porque en los últimos días, justo ahí caminando por la calle, encontramos algunas cosas, ¿no? Para mirar la discusión. APOPS, para quienes no conocen, es uno de los 4 premios ANSES. Y esta es una, no sé si se lee,
frustraciones de la discusión interna de ANSES había costado también. El único sector vulnerable son los jubilados y pensionados, los demás en vagancia. Estamos hablando de un ANSES que ya hace, creo que 13 años que paga 3 millones, 4 millones casi de asignación universal, que ha pagado un IFE de 9 millones, etc. Y no es una discusión gremial, pero es una discusión pública. Es una discusión pública y tiene que ver con las resistencias también internas al interior del organismo y de la burocracia del organismo también. En términos de esto que yo llamo opresión trabajista, quiero decir la preocupación permanente sobre la balanza y la inactividad. Ahí la academia y el mundo de las consultorías y de los organismos internacionales se han encargado de demostrar que en realidad no hay balance, que en realidad las personas buscan trabajo, que en realidad hacen un montón de otras cosas, pero la cuestión de la ocupabilidad es un problema histórico. Es un problema sobre todo en el caso de las mujeres, que a pesar de tener un instrumento no es sobre el amor, la felicidad, lo decía recién Eduardo, pero hay encuestas del uso del tiempo que muestran claramente el uso diferencial del tiempo entre mujeres y varones. Acá no me gano el público masculino seguro, decía el público femenino, que muestran el doble de horas por día que usamos las mujeres en tareas de cuidado, asociadas con las diversas tareas de cuidado, que incluyen también ayudar a los pibes en las tareas de colegio, traslados, ¿no? Más allá de la limpieza y las cuestiones domésticas. Estrictamente, hay encuestas, salió hace poco, Argentina tiene la primera gran encuesta sobre esto, es interesantísimo ver esos datos, sobre todo para cuando el Estado, digamos, sigue cargando de exigencias en los trámites a las personas y sobre todo a las mujeres madres. Y esta objeción trabajista se ve clarísimo y renovada todo el tiempo por distintos nombres. El programa Cuenta el Empleo, anteriormente, me pueden ayudar a cosas, se llamaba Empalme, la gestión anterior, las diferentes gestiones preocupadas por la salida hacia el ingreso, hacia el mercado y el trabajo formal. Pero también es en algunos casos, aunque matizada, obviamente puesta en relieve y en discusión por otras formas de trabajo por parte de los movimientos y de los actores colectivos que disputan formas de trabajo en términos mucho más ampliada y no la preocupación por el ingreso o por el trabajo genuino, ¿no? Vos recién decías el trabajo digno, el trabajo genuino, ¿no? Si me puedo pasar por la femenina. Y yo veo. Esto lo saqué ayer en un rato de un reclamo. Es un reclamo por un patrocinio que estaba armando una organización de derechos humanos, bueno, de la sociedad civil, así, para que una adolescente de 17 años cobrara su asignación universal porque no tenía contacto con la madre. Es decir, discutiendo en el fondo la entidad de la UH, si es a los chicos, chicas, si es a los padres o a las madres, y la titularidad de esta. Esa es una discusión interna que se ha tenido en la asignación universal, pero me interesa hacia abajo que dice, bueno, no se advierte el contenido de la demanda, por el contrario, no tengo tiempo para leer de esto. Por el contrario, la próxima finalización de los estudios secundarios demuestra que se halla en óptimas condiciones para ejercer alguna actividad rentada, no solo por procurarse su sustento, sino también para lograr, como tantos otros miles de estudiantes argentinos que trabajan, obtener un título terciario o universitario. Es decir, ya al límite de que, y esto es un dictamen, ¿no? Esto es un dictamen interno, pero lo que pasa es que ese entramado burocrático nos importa particularmente. De ese tamaño van a hablar a la chica de 17 años un poco en la línea de esta obsesión trabajista de violencia. Y si me pones la última, bueno, no tiene que ver directamente con la obsesión trabajista, tiene que ver con algo con lo que quiero cerrar, pero estos son, no sé si todos conocen esta plataforma Change.org es una plataforma donde la gente sube peticiones. A mí me pasa algo, lo subo y trato de encontrar un problema, digamos, ágil. Personas que adhieran a mis problemas públicos. Digo para que veamos un poco el tema de circulación. Estas son peticiones reales, me pueden buscar, por eso capturé las pantallas reales. Ya directamente a nivel de no puede votar, ¿no? Ya que los influencers no pueden votar, por cientos de miles de vayan llegando, cientos de miles de adhesiones que insisto, tienen que ver con que veamos algo de lo que ya se ve cotidianamente de cómo circula el discurso público y el discurso que demoniza. Y por último, digamos, yo decía objeciones trabajístas, el problema de la vagancia, el miedo a la vagancia, que es un tema
muchos casos el propio Estado burocrático que cuesta un montón de tiempo. Y la segunda objeción, o el segundo conjunto de objeciones, tiene que ver con lo que yo ocuparía en objeciones morales. Y ahí dentro de las objeciones morales que han tenido las transferencias de ingreso en Argentina, pongo, por un lado, el mito pronatalista. Las personas que reciben la UH tienen 45 millones de hijos, ya hemos pasado por 7, 10, 15, a pesar de que la estadística del organismo ANSES muestra que tienen promedio de 1.9 hijos desde el inicio, o sea, 2 hijos promedio desde el inicio de la UH hasta ahora. El mito pronatalista, hablando de mitos, no me acuerdo si me parece que Cristo menciona como mitos, por el Estado, el mito por su pronatalista. El mito sobre los consumos, sobre el consumo en alcohol, en juego, ¿no? Vinculado con la idea de sobre todo las buenas madres, ¿no? De quiénes son buenas madres y quiénes no, moralizando la maternidad, que saben decidir o no. Y el mito sobre los intermediarios, el tema que me interesa sobre todo dejarlo planteado porque es el tema estrella en el debate público y en el debate mediático. El problema de los intermediarios, no sin mostrar el rol, digamos, positivo, sino la demonización del campo de los intermediarios necesarios, en muchos casos, para poder hacer llegar y hacer rendir de alguna manera la política social. No lo voy a explicar acá, porque acá todos y todas conocen de lleno y adentro esta discusión, pero sí lo vincula fuertemente con lo que estamos hablando hoy por hoy, lo que se habla sobre las denuncias, sobre las auditorías, sobre la información, sobre, que hablamos hace un ratito con Silvia, sobre la compra de dólares, sobre bienes personales. Es decir, que no hace más que alimentar una estratificación moral sobre un tema que justamente, como decía en la presentación, genera mucha violencia y mucha controversia, ni habla del año que viene, imagino que va a ser un año electoral. Me parece que eso es importante porque ha sido algo recurrente desde mi punto de vista, es la vez que con mayor, digamos, fuerza lo veo en el discurso oficialista, pero ha sido un tema que recorre todas las cuestiones. Hay muchos temas de estos de transferencias o ingresos y trabajo que, si bien nos gustaría encontrar que hay cuestiones que son mucho más virulentas que otras, yo realmente creo que lo que tenemos que empezar a ver es que atraviesa gran parte de la gestión. Y la pregunta es a quién le hablan. ¿A quién le hablan esas objeciones trabajísticas, más allá de las cuestiones internas de los gobiernos? ¿A quién le hablan? Y creo que en parte justamente le hablan a esas personas que no acceden o que accedieron episódicamente, por ejemplo con el IFE, que accedieron episódicamente, que están mal, pero no tan mal como para cobrar las transferencias, y eso ahí genera, ¿no? Genera un grado importante, digamos, en la discusión sobre la legitimidad de la política social. Pero me parece que ese discurso es central. Y con respecto, para cerrar, con respecto a las transferencias, me parece que también hay en una discusión posterior y en discusiones posteriores, bueno, hay que diseccionar de qué hablamos cuando hablamos de transferencias. Las transferencias pueden viajar por distintos lados, ¿no? Como esa es la imagen que a mí me venía. Pueden digamos, individualizar, pueden colectivizar, esto lo hemos visto en Argentina, pueden reordenar el mapa territorial, digamos. Hay muchas formas de pensar este campo y de también pensar, sobre todo en una Argentina que requiere pensar formas alternativas, ¿no? Alternativas de acceso. Hay personas que están agrupadas, que están colectivizadas, pero también hay sueltas, como lo llama el mundo de la política social, los sueltitos, ¿no? Para la jerga interna son los sueltitos, que se dio muy claramente con el IFE, que marcó una población que por primera vez accedía a este tipo de política social, y que entonces hay que pensar y que interpela la política social, y que sobre todo interpela a todos los actores colectivos de la política social. Porque ya no estamos hablando, sobre todo, insisto, en la idea de magnitudes que van al alza, no que van para la baja. Y finalmente, para la discusión también, esto de no pedirle tanto a las transferencias, le pedimos que baje la pobreza, que baje la indigencia, que genere integración social, que no, digamos, o sea, se le pide con la transferencia, digamos, en detrimento de otros campos centrales de la política social. Acá, en esta discusión de hoy, sí están incorporados esos otros campos, vivienda, alimentación, etc. Y además, cierro por esto, pero creo que hay un trabajo enorme todavía de visibilizar qué otras transferencias reciben los otros sectores. Digamos, en términos de política social, de subsidios sobre fuera, que les estudiamos en esta universidad, digamos, como receptores de la política social educativa, en todo caso. La estudiamos gratuitamente en esta universidad. Yo digo, parece que hay un trabajo sobre transferencias de ingresos, digamos, que tiene que ver en el
el discurso público también por poner ahí un mojón en esa denuncia. Cierro acá y no participo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Pilar. El debate sobre estos temas, obviamente, lo vamos a llevar a talleres, porque obviamente ahí la participación y los aportes son más ricos y parten de las experiencias que cada uno de nosotros y nosotras tenemos, y obviamente incorporando los aportes de la compañera y del compañero al debate que vayamos a tener ahora en taller. Camila entonces nos va a explicar cómo es la distribución ahora, y obviamente ustedes, compañeros y compañeras, tienen la posibilidad de participar o todo el tiempo o un rato en los talleres y, bueno, aportar y ver cómo se desarrolla, cómo se van desarrollando las discusiones. Bueno, sí, bueno, antes que nada agradecer a las intervenciones y los invitados, muy buenas, la verdad. Y bueno, y ahora vamos a pasar a la segunda parte de la jornada. Nos vamos a estar dividiendo en comisiones por el color de la pulsera que todos y todas tienen. Voy a ir nombrando, la mayoría de las comisiones están en el primer piso y están señalizadas. A medida que voy nombrando, los invitamos a pararse y a ir saliendo del salón para poder ir. Se sube acá al costado la primera escalera, ¿sí? Están los compañeros y están señalizadas las aulas. Primero, la comisión violeta está en el aula 142 y 141. Ya se pueden ir parando. Coordina el aula. Bueno, las de pulsera amarilla están en las 144 y 143. Coordina Meli y Tomás. En el aula 146 y 145. Esa comisión la coordina Simón. Y quienes tengan la pulsera naranja están en la 147 y 148. La coordina Jaime. Bueno, quienes están con pulsera celeste se van a quedar acá en el salón donde estuvimos desayunando al principio. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.